En 2008 comenzó el camino con Iron Man, pero en 2012 el camino que comenzó como un sueño terminó como una realidad. Avengers, la película que comenzó el fenómeno. Bienvenidos una vez más a Camino Infinity War, una serie de videos dedicados al universo cinematográfico de Marvel, en donde semana tras semana iremos recapitulando las películas que han forjado el camino para Marvel Studios y que nos llevarán hasta Avengers Infinity War, la culminación de 10 años de historias y cintas. Avengers. No puedo desprenderme completamente de la primera vez que fui a ver esta película, y quizá ahora con películas más grandes en producción y con muchos más personajes, Avengers ya parece muy superada. Pero permítanme narrarles cómo era todo para entender por qué la película de Vengadores marcó un antes y un después. Para empezar, Marvel Studios había sido una de las pocas productoras que había logrado hilar de manera casi directa una serie de películas que seguían tramas propias y con diferentes personajes, pero que eventualmente colisionarían en una macroproducción. Cuando entrabas a ver esta película, sabías que no había nada parecido. Ya sea que hayas crecido con el Superman de Christopher Reeve, el Batman de Tim Burton, el Spider-Man de Sam Raimi, los X-Men de Bryan Singer. Durante muchos años, el gran anhelo de los fans siempre fue ver a los personajes de estas superproducciones cruzarse entre sí. ¿Cómo sería si Batman conociera a Superman? ¿Qué pasaría si Spider-Man se uniera en una aventura con los X-Men? Lo veíamos en los cómics, pero siendo estos no tan populares como las películas, obviamente a los fans nos faltaba eso, ver en pantalla grande un cruce entre personajes. Además, obviamente no era lo mismo verlo en el papel que verlo en vivo y a todo color. Sin embargo, no serían Spider-Man y los X-Men, ni Batman y Superman los que se unirían a pesar de sus ya existentes películas. Marvel Studios cambió en ese aspecto el juego para la industria del cine. Poco a poco fue hilando a sus personajes e historias, y aunque no eran los más populares, los mostró de una manera tan atractiva que eventualmente fue inevitable decir: bueno, ya vi todas esas películas, obviamente tengo que ir a ver Avengers. Cuando anunciaron la película de Avengers, pensé, wow, Natalie Portman, Liv Tyler, Edward Norton, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, todos en una película. La realidad es que ni Natalie Portman, ni Liv Tyler, ni Edward Norton estarían allí. Y pues era un poco lógico. ¿Qué cheque habrían tenido que desembolsar para pagarle a todos? Tuvieron que prescindir de ellos, y como dije en mi reseña de Hulk, Edward Norton me parece fue la moneda de cambio. O era Norton o era Downey Jr. Y Robert era mucho más popular en su saga de Iron Man. Y a pesar de que sí quería ver a Edward Norton como Hulk, no me molesta para nada Mark Ruffalo, que también es un excelente actor. En fin, como sean las cosas, llegó el día. La película de los Vengadores se estrenó. ¿Pero qué esperábamos de esto? Realmente podíamos esperar todo. Y de entrada, la película inicia en un punto muy alto, con una primera toma del espacio y de un ejército listo para invadir la Tierra. Inmediatamente las expectativas se elevaron. Esto no iría de poco en poco, todo cambiaba para los héroes, pues las historias que vimos en las películas individuales de los héroes en mayor medida ocurrían en la Tierra. Pero ahora, la cinta se aventuraba a iniciar en el espacio, a los pies del trono del que en ese momento no sabíamos era Thanos. Después de eso, teníamos a Loki, el antagonista más logrado de Marvel Studios, que daba el paso para convertirse en un villano completamente, aunque después esto sería traicionado. La secuencia de inicio terminaba con los cuarteles de S.H.I.E.L.D. destruidos, con una persecución que ponía a Nick Fury a prueba, saltando de un helicóptero en movimiento, que nos dejaba con el cliffhanger. ¿Qué haremos ahora?, le preguntan a Nick Fury. La historia es sencilla. Loki es el enviado a la Tierra para iniciar la conquista, apoderándose del Tesseracto, que dentro tiene una gema del infinito. A partir de ahí, no se nos dice explícitamente, pero Thanos planea empezar su cruzada por traer el balance en el universo. Loki con los Chitauris estaban seguros que la conquista de la Tierra sería un mero trámite, pero con la unión de Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Capitán América, la invasión no sería fácil. Avengers es dirigida por Joss Whedon, que antes fue conocido por escribir cómics como Astonishing X-Men y como guionista en Buffy la Cazavampiros. Ahora es desestimado su trabajo por los problemas en la producción de Justice League, pero Joss Whedon logró con Avengers algo muy valioso. Para empezar, él y la producción entendieron bien cómo funcionaban los personajes de Marvel, y se basan bastante en los cómics que ya eran algo comprobado para lograr una buena adaptación. Los personajes de Marvel son conflictivos y en general, no es broma, cada vez que se encontraban en los cómics se peleaban. Por ejemplo, la primera vez que Hawkeye y Iron Man se encontraron fue porque Hawkeye le robó a Tony. De hecho, la primera vez que se unieron los Vengadores fue porque Loki hizo que Hulk perdiera el control y los atacara. Cuestión que aquí ocurre en cierta medida en la película. Creo que así como arranca muy intensa la cinta, cuando los personajes comienzan a interactuar entre ellos, se lenta un poco el ritmo.
Y yo que la he visto como 20 veces, es durante esos minutos que pongo la menor atención. Afortunadamente, el ritmo retoma muy bien cuando Coulson muere, algo que fue un magnífico pretexto para unir a los héroes. Y un error fatal fue el traerlo de regreso en Agents of S.H.I.E.L.D. Afortunadamente Coulson no ha regresado a las películas y está en su microverso de las series de TV. Como dije, cuando los Vengadores se deciden a unirse, a pesar de que incluso dudan de que ellos puedan detener toda una invasión, es ahí cuando la película brilla. Joss Whedon hace un muy buen trabajo dándole su momento a todos, excepto a Hawkeye, pero bueno, luego trataría de compensárselo en Age of Ultron. Durante la batalla de Nueva York, creo hay una explicación de cómo filmaron esta secuencia que me hace mucha lógica y me parece genial. La fluidez de este plano secuencia que no corta hila todos los personajes y sus acciones como lo hace una splash page en los cómics. Si es una traducción muy buena que respeta la esencia de los cómics, sabes que al final los buenos ganan, pero durante casi toda la película te mantiene al filo del asiento, porque la manera de filmarla y además el guión ayudan a que el camino sea muy importante. El clímax de la película llega cuando los Vengadores se forman en círculo y la cámara los rodea. Recuerdo muy bien ese momento, no puedo negar que casi se me sale una lágrima. Como digo, ahora parece patético, porque ya hay muchas escenas con ellos en las películas, pero en ese momento no existía nada parecido. Para alguien que creció con los superhéroes y siguió a estos héroes en sus distintas películas, simplemente era de no creerse. Joss Whedon triunfa con esta película porque es muy honesta. No es grandilocuente como Dark Knight de Christopher Nolan, es diversión tan simple como la que ves en las viñetas de los cómics, pero esa que es muy inherente al niño que todos llevamos dentro. Como era de esperarse, Avengers fue un éxito en taquilla, llegando a superar el $1 billón, y aparte, llegando al top de películas más taquilleras de todos los tiempos. Iron Man puso la primera piedra, pero Avengers explotó el fenómeno. No había nada como eso. La paciencia, la planeación y el trabajo le rindieron frutos a Marvel Studios, en una cruzada que muchos hubieran clasificado en Hollywood como un suicidio anunciado. Pero es que tras estos proyectos hubo gente que estaba convencida de lo que hacía, sobre todo Kevin Feige, que es un fan como todos los que salieron de sus casas para ir a las salas de cine a ver Avengers. Estaban necesitados de historias así, y de un universo que se asemejara a los cómics. En gran medida, atrapó a muchos fans de antaño, que ya seguían las películas de superhéroes, pero sobre todo, atrapó a una nueva audiencia de niños, que crecieron con estas historias. Estos son sus personajes. Estos fueron su Christopher Reeve, su Michael Keaton. Con Avengers llegó un nuevo boom de los superhéroes. A partir de aquí, el mercado de Hollywood cambiaría a tratar de imitar el éxito. Para mí, Avengers tiene un pequeño lugar en mi corazón, porque durante años algo así era impensable. Y creo que cuando hablan de la trillada frase de la magia del cine, solo puedo entenderla como la primera vez que me senté a ver Avengers en una sala de cine.